esas palabras. Bueno, ¿cómo les fue esta semana? ¿Qué tal el fin de semana? Algunos puso en práctica de pronto finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, en una revolución bastante grande, ¿cierto? Hay muchos problemas, hay guerra, hay pestes, y los laicos decidieron, en cierta forma, eh, tomar el rumbo de la espiritualidad y tomar el rumbo de la iglesia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que habían no se habían formado como sacerdotes, sino que simplemente les decían, ¿quieren ser sacerdotes? Y ellos, pues, decían que sí o decían que no. Y si decían que sí, ya, simplemente los ordenaban y la vida que llevaban no era una vida acorde con lo que predicaban. Entonces, tenemos que tener presente eso de que era una espiritualidad un poco vaga, no estaba acorde con lo que se predicaba y la gente empezó a ver que eso no estaba bien, ¿cierto? Por acá, listo. Yo ya leí con mi hermana. Bueno, entonces tenemos para iniciar, eh, tenemos a Don Bukusin, quien era, si todos recordamos, el director espiritual de toda la sociedad durante casi 9 años. Entonces, toda la sociedad parisina, en cierta forma, tenía un solo director espiritual, el cual, si lo vemos, pues a todos los encaminaba por el mismo lado, porque uno tiene una personalidad y esa personalidad cuando uno está haciendo una dirección espiritual, se la hace saber al dirigido, ¿cierto? Entonces uno no va a tener miles de respuestas, sino siempre, casi siempre uno se va por el mismo lado. Entonces, Don Bukusin era aquel monje quien todo el mundo conocía, y este monje empezó a traer una literatura renoflamenca a todo la, como a toda la sociedad parisina, especialmente a quién, a los que se reunían en el salón de Madame Acari. El salón de Madame Acari fue uno de los principales salones en los cuales se empezó a estudiar la espiritualidad. Entonces, allí fue Beryl quien en ese entonces estaba estudiando teología, ya quería inclinarse para ser sacerdote, estaba estudiando un poco de Biblia, estaba estudiando los padres de la iglesia, estudiaba todo lo que tenía que ver con Santa Teresa y sin embargo asistía a las reuniones que se hacían en el salón de Madame Acari, porque allí se estudiaba toda la literatura mística que, bueno, ya habíamos nosotros conocido un poco y habíamos hablado, que es esa literatura que nos hablaba del corazón y nos hablaba de hacer obras hacia los demás, ¿cierto? Entonces, Beryl, al ver que, que en esta escuela se empezaba llamémosle escuela al Salón de Madame Acari, veía que cómo se reunían y empezaban a estudiar toda esta parte mística. Beryl vino y se dio cuenta de que eso que estudiaban allí era algo cristocéntrico. Es decir, Jesucristo era el centro y el único de una vida, de toda la vida espiritual. Todo giraba alrededor. Entonces él empezó a hacer una comparación. Ah, bueno, filosóficamente se dice que el Sol es el centro del sistema solar según Copérnico. Entonces, Jesucristo es el centro de la vida de toda la parte espiritual de cada uno de los hombres.
Entonces él empezó a hacer como esa comparación y empezó a darse cuenta que la vida tenía que girar en pro de Cristo. Ahora bien, estas obras literarias que trajo Vukusin, como les dije, empezaron a llenar la sociedad parisina, pero hubo un libro del cual ya hablamos o nombramos la vez pasada, que se llamaba La Perla Evangélica. Resulta que este libro era tan importante para esta sociedad que Vukusin lo tradujo, porque como ustedes bien lo saben, todos estos libros venían con otros idiomas, especialmente el latín y el alemán, vinieron a París, a Francia. Entonces Vukusin fue uno de los primeros que empezó a traducir todos estos libros y tradujo La Perla Evangélica, pero le puso un nombre diferente. Vukusin empezó a mirar que este libro era muy, muy importante, que hablaba de las enseñanzas místicas, cómo vivir según el misticismo de la época, consolidaba una espiritualidad y además era una doctrina que te llevaba a otro estado diferente de vida. Entonces, hacia 1602, Vukusin, quien empezó a traducir los libros, tradujo La Perla y le puso como nombre La Perla Evangélica, tesoro incomparable de la sabiduría divina. Resulta que cuando Vukusin tradujo este libro, fue uno de los principales libros que se empezaron a acoger en el salón de Madana Cari. Resulta que Beryl, que en cierta forma es sobrino de Madana Cari, viene y tiene acceso a este libro y se da cuenta que este libro, como su nombre le indica, sabiduría divina, tiene información de los padres de la iglesia, pero también, según Vukusin, tiene de San Juan y de San Pedro. Es decir, este libro es tan antiquísimo que tiene información de directamente de Jesús, según lo que digamos expresan cuando uno lee este libro. Entonces, podemos ver que San Juan y San Pedro dejaron enseñanzas que fueron tomadas por Santo Tomás y unos padres de la iglesia. Y este libro fue escrito prácticamente por todos ellos y es un libro y es un tesoro y como dice, como él le puso el título, sabiduría divina. Ahora bien, este libro impactó tanto a Beryl que Beryl empezó a sacar como ideas concretas de este libro, como a sacar una doctrina de este libro y decir, como quien dice, este libro es lo que yo necesito para mi vida espiritual. Entonces, Beryl empieza a tener la necesidad de imitar y adherirse a Jesucristo. Es decir, empezó a conocer y a comprender ese verbo encarnado de Jesús en la humanidad. ¿Cómo se hizo presente Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Cuando Beryl entendió eso, empezó a vivir una vida de imitación y de adhesión. Entonces, ese verbo encarnado, que es el centro de mi existencia, me deja unas enseñanzas que yo permanentemente las estoy haciendo mías. ¿Por qué? Porque al adherirme, el pensamiento ya no es mío, sino del verbo encarnado que está en mí. Entonces, el discurso que Beryl maneja es centrarse en los estados de vida de Jesús y las grandezas de Jesús.
Entonces, todo lo que él pensaba, todo lo que él hacía, todo lo que él comprendía, todo lo que él actuaba, era en pro de la santa humanidad del Verbo encarnado. ¿Eso está entendido? Sí, sí está comprendido, está, o tienen alguna pregunta hasta allí. Un ejemplo de las grandezas de Jesús, ¿cuál podría ser? Una grandeza de Jesús. A ver, haber resucitado es una. eh, Haberse encarnado por medio del Espíritu Santo. eh, Comprender la voluntad del Padre en cuanto a sanar enfermos simplemente por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Él. Dejarse guiar por el Espíritu Santo para dar respuesta a preguntas incómodas que de pronto le hacían los fariseos. Eh, eso, esos son, digamos, ejemplos de grandeza de Jesús. Gracias. ¿Ok? ¿Algo más? Profe, buenas noches. Buenas noches. O sea que por eso en la lectura del catecismo, pues básicamente a lo que nos lleva es a entender cómo esa oración contemplativa nos lleva precisamente a vivir esa vida en el Verbo encarnado, a que nuestros actos, pensamientos, miradas, a que todo lo que hagamos nos lleve es a adherirnos, pero a vivir en imitación a Cristo. O sea que el catecismo, pues no sé, lo entiendo así, el catecismo de la Iglesia Católica, pues por ser esta su fuente, como el nacimiento nuevo de la Iglesia, por eso viene enmarcado también en lo que posiblemente decía ese libro. No se escucha nada, es que estoy teniendo problemas con mi internet. Bueno, Heidi, sí es Heidi la que está hablando, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Heidi, sí, mira, si tú leíste lo que yo les pedí de la oración contemplativa en el catecismo no es hecho en esa época. El catecismo ya viene de mucho tiempo atrás, incluso desde el siglo segundo se está hablando, no de catecismo, sino se está hablando de normas, ¿sí? Pero en el catecismo ya vienen de tiempo atrás toda la parte de espiritualidad. ¿Y quién fue la persona que nos trajo una espiritualidad contemplativa? Fue Santa Teresa, ¿sí? En Santa Teresa y San Juan. Perdón, ahí se me olvidó ahorita. Bueno, Santa Teresa fue una, digamos, la que nos trajo la parte espiritual, de la espiritualidad, de oración contemplativa. Entonces, Santa Teresa, ¿a qué iba? Como ya lo habíamos estudiado antes, Santa Teresa siempre estudiaba la vida de Jesús, un misterio de Jesús y un estado de Jesús. ¿Sí? Jesús cuando niño, Jesús cuando sanaba, Jesús cuando aceptó morir en la cruz, Jesús cuando perdonó, Jesús, o sea, siempre entonces esos estados y esos misterios, tú los ibas, Santa Teresa los iba contemplando en su oración. Y era lo que la llevaba a contemplar a Jesús. ¿Sí? Entonces, ya el catecismo viene hablando desde antes de cómo, por medio de la contemplación, nos acercamos y nos adherimos al Verbo encarnado que es Jesús. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, profe. O sea, Ok. por eso es que también a Santa Teresa, digamos que es doctora de la iglesia, por todas esas enseñanzas que también nos aportan. Es correcto, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ya me acordé, se me había olvidado por San Juan. Sí, Que son sí, San nacidos Juan pues de la Cruz. prácticamente en la misma época y cuando uno lee la vida de Santa Teresa, porque pues ella es una amiga santica mía, entonces generalmente se lee, o sea, se lee cosas muy similares a lo que habla Sí, Santa Teresa, a lo que habla
lo que habla San Juan de la Cruz, y los dos nos llevan a apuntar a lo mismo, a que Es nuestro correcto. centro debe ser Cristo. Es que mira, todos ellos vienen de la misma de los mismos libros renanos del siglo segundo. Entonces, por eso la vez pasada hablamos de los libros que vienen desde el siglo segundo, que hablan del corazón, de contemplar el corazón de Jesús, de amar el corazón de Jesús. ¿Se acuerdan que habían dos escritoras, dos monjas? Bueno, esas dos monjas nos hablaron del corazón y nos enseñaron, digamos, toda esa postura de contemplación hacia el corazón de Jesús, que después se volvió hacia el verbo encarnado de la persona de Jesús. No solo el corazón, sino de todo el verbo encarnado. Bueno, entonces, hasta allí tenemos claro que todos estos grupos de oraciones laicales que existían, de laicos que existían en París, llevaron ¿a qué? A que la gente empezara a vivir una espiritualidad, y dentro de esa gente estaba Beril, que empezó ya a decir, yo estoy estudiando para ser sacerdote, estoy estudiando la Biblia, estoy estudiando los padres de la iglesia, pero este libro me está enseñando a tener una adhesión y una imitación del verbo encarnado. Qué bonito sería que yo inicie una espiritualidad a partir de aquí. Entonces, nuestro amigo Beril va a decir, qué lindo este libro. Este libro tiene una espiritualidad muy diferente. La voy a coger para mí y la traduzco de la siguiente forma. Beril fue atraído por el misterio de Jesús. Sin embargo, él no se quedó con Jesús, verbo encarnado, sino se quedó con el misterio de la encarnación. ¿Cómo fue encarnado Jesús? ¿En dónde fue encarnado Jesús? ¿Para qué fue encarnado Jesús? Entonces, empezó a entender este misterio de la encarnación, que lo llevó ¿a dónde? Al estado de la infancia de Jesús. Cuando él vio que esa encarnación ya se hizo persona, ya se hizo hombre, vio cómo ese niño no era en sí un niño normal, sino que ese niño, sin querer queriendo, no vivía su propia vida, sino vivía la vida que el Padre le había dado para vivir. Por eso aquí ustedes leen la palabra aniquilamiento. ¿Sí? ¿Va claro hasta ahí? Es que esto es un poquito confuso. ¿Va claro hasta ahí? Sí, padre. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, al él contemplar el misterio de la encarnación, ese misterio de la encarnación lo llevó a la infancia de Jesús. Un niño que por mucho que quería ser niño, no podía actuar como un niño normal. ¿Por qué? Porque siempre fue guiado por el Padre. Entonces, la palabra del Padre se hace carne. ¿En dónde? En la vida de Jesús, ¿cierto? Que fue encarnada ¿en dónde? En el vientre de la Virgen María. Entonces, esa vida de Jesús, esa palabra hecha carne, en cierta forma, viene siendo la vida de Jesús durante todo su misterio público. Entonces, todo lo que hizo Jesús, todo lo que vivió Jesús, toda la encarnación de Jesús, ¿qué es? La palabra del Padre hecha vida. Entonces, como nos podemos dar cuenta, Jesús estaba encarnado por el Padre y su historia giraba en torno a lo que el Padre decía. ¿Sí?
Otro punto importante de este libro, que le llamó mucho la atención a Abril, era que el estado de la encarnación, cuando tú lo meditas, te enseña sobre una mujer que se llama María, que siempre acompañó a Jesús. María siempre estuvo al pie de Jesús, caminando con Jesús. María estuvo durante toda la historia de Jesús, desde su encarnación hasta su resurrección, junto a su Hijo. Entonces, ¿qué nos enseña esta obra? Que la encarnación del Señor va siempre a ser lo que dijimos ahora rato, el centro de la vida de alguien que se considere cristiano. ¿Sí? Bueno, en ese orden de ideas, este sacerdote Beril empezó como a sentir inquietud y empezó a decir, esto no está bien, yo tengo que hacer algo para que los curas que hay tomen un nuevo rumbo a esta iglesia. Y empezó a proyectarse y a tomar este libro como la base de su espiritualidad y funda lo que se llama la Congregación del Oratorio de Jesús y María Inmaculada. ¿Pero por qué lo funda? Porque dice, en Italia, Felipe Neri ya tiene como un grupo de curas que se están formando. Eso mismo lo voy a hacer yo aquí en Francia, pero en vez de que cada uno viva en su casa, los voy a poner a vivir todos en un mismo sitio bajo la guía de un superior. ¿Por qué? Porque cuando salen de las reuniones, llevan una vida pública. Se pueden ir a fiestas, se pueden ir a seguir haciendo, y cuando vienen aquí, vienen siendo los santicos. Entonces, no lo vamos a hacer así. Los vamos a someter a vivir en un convento y bajo la mirada de un superior. Entonces, ya empiezan a ver que Beril empieza como a decir, voy a organizar un oratorio con una estructura, con un plan de formación, porque los sacerdotes que van a salir de aquí van a ser diferentes y van a mostrar la nueva reforma que se va a dar en la iglesia con todos los sacerdotes a partir del siglo XVII. Entonces, la congregación del oratorio de Jesús y María Inmaculada, ¿de qué nos va a hablar? Primero, se hizo sobre el modelo de Felipe Neri. Sin embargo, la forma en que estaba estructurado era una forma más estricta. Los que se formaban allí tenían que someterse a normas y a reglas dentro de un convento. La finalidad de este oratorio era reformar y preparar a cada uno de los curas, los que habían dicho yo quiero ser sacerdote. Entonces, esos curas habían vivido una guerra, habían sufrido pestes, habían estado en, mejor dicho, una vida de no católica. Y él dijo, tengo que reformar esto porque la iglesia tiene que retomar su rumbo. Entonces forma el oratorio, pero no va a obligar a que los que lleguen ahí hagan votos religiosos, sino que se formen apostólicamente como sacerdotes católicos, pero no van a hacer votos religiosos, digamos, como para que no se sintieran obligados, pero sin embargo les daba una educación y tenían una regla. Ahora bien, estos sacerdotes no, no podían salir de allí hasta que no terminaran todos sus estudios. Entonces, como pueden ver, la congregación del oratorio fue bastante rigurosa en cuanto a la formación de sacerdotes. ¿Hasta allí hay alguna pregunta?
No, Hola, no creo que ahí vamos bien. vamos bien, listo. Yo sé que este tema es un poquito cansón, pero es como para entender un poco la historia, ¿no? Entonces, Padre, y con esas dime. reglas tan estrictas, porque es que de cierta manera ellos o los sacerdotes no se formaban, no tenían ninguna formación. Y pues ellos proponían un modelo en donde tenían, o sea, entiendo yo que ya tenían que enclaustrarse, o Sí, sea, reunirse en un solo lugar para dedicarse exclusivamente a la formación y todo esto. O sea, sí resultaron personas porque pues es estricto. pues por eso, mira que cómo era, o sea, qué era lo que hacía la sociedad. La sociedad empezó a ver de que los curas o las personas que vivían religiosamente o los que decían serse sacerdote o los que decían ser curas, estaban viviendo una vida totalmente desenfrenada que no tenía nada que ver con una espiritualidad. Entonces, había mucha gente necesitada de espiritualidad. Entonces, por eso la gente empezó a reunirse en grupos de oraciones. Y de esos grupos de oraciones empezaron a salir personas que quisieron someterse a vivir esas reglas, porque en ese momento, eh, digamos, martirizarse, vivir una vida no mundana, donde todo era pecado, entonces yo tenía que vivir en constante oración, pues eso es lo que veía la gente. eh, un modelo de educación diferente empezó a llamar mucho la atención. Entonces, la gente empezó como a decir, lo que yo ando buscando me lo están dando acá, ¿sí? Entonces fue eso, fue como un boom, por eso la espiritualidad francesa es como esa explosión de los nueva forma de formar sacerdotes. Muchas gracias. Ok. Bueno, resulta que entre todos estos personajes que no eran ni siquiera de la iglesia, tienen que tener presente esto, que toda esta revolución no se hizo por los curas, se hizo por personas laicas, ¿sí? Mire que Bucosín, miren que Beril, o sea, en cierto, Bucosín, ¿a quién era el director espiritual de quién? De casi toda la sociedad de París. Beril, ¿quién era? Un simple laico que estaba estudiando y que se dio cuenta de que él podía hacer una reforma. Y así hubo muchos laicos que empezaron como a colaborar con los curas y empezaron a hombro a hombro a trabajar por un cambio en la iglesia. Entre esos laicos estaba María de Valais, que en ese entonces era una laica. María de Valais, una mujer de oración, conoció en agosto del 1641 a San Juan Eudes cuando predicaba en Coutances. Recordemos que San Juan Eudes hacía parte del oratorio y se estaba formando con Beril, ¿cierto? Entonces, San Juan Eudes en una misión del oratorio estaba por allá en Coutances y estaba predicando y llegó María de Valais, se le acercó, la conoció y empezaron a entablar una amistad muy bonita, una amistad de oración muy linda entre ellos dos. María de Valais, óigase bien, acompañó durante 15 años a San Juan Eudes. María de Valais era la consejera, era la mano derecha. María de Valais era una mujer que tenía ciertos dones cuando hacía oración, porque ella venía de estudiar a todos los místicos, a del, todos los libros renoflamencos, renanos, que hablaban de espiritualidad. Entonces era una mujer muy piadosa y ella a veces tenía éxtasis y en esos éxtasis ella veía, eh, se le presentaban sueños, se le presentaban imágenes que interpretaba, pero como podemos ver en esa época, la mujer, en cierta forma, no tenía voz y voto, entonces todo lo que ella sentía
se lo transmitía a San Juan Eudes. Entonces, ella fue la que incentivó a San Juan Eudes a fundar. Lo vio y dijo, este hombre va a ser mi mano derecha y vamos a trabajar con él y vamos a sacar este proyecto adelante que el Señor me está mostrando. Entonces, María Vallet, en sus oraciones, empieza a mirar que la necesidad de trabajar con aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución, que nadie quería, que todo el mundo le daba la espalda, aquellas mujeres a que no valían nada para la sociedad. Y algunas de ellas querían cambiar, algunas de ellas querían salir adelante, algunas de ellas habían sufrido maltratos y querían alejarse de esa vida, pero no podían porque no encontraban ningún tipo de apoyo. Entonces, María de Vallet habla con Juan Eudes y dice, ¿por qué no iniciamos lo que se llama la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Refugio? ¿Cuál era la misión? Regenerar mujeres arrepentidas. Y también hagamos una orden religiosa llamada Jesús y María, destinada ¿para qué? Para formar también el clero. Porque ya el oratorio ya estaba, había mucha gente, entonces necesitábamos digamos, otro convento donde la gente también se forme, donde quieran formarse más curas. Entonces, San Juan Eudes dijo, listo, hagámosle. Entonces, con toda la experiencia que ya tenía San Juan Eudes en el oratorio de Abril, empezó a fundar su propia congregación. ¿Acompañado de quién? De María de Vallet. Entonces, lo primero fue que esta congregación era para el pueblo y para los sacerdotes. Para todo aquel que quería vivir una vida en común, una vida donde no se profesaban votos religiosos, pero que durante sus promesas bautismales y sacerdotales formaran una unidad. Entonces, San Juan Eudes empieza a madurar la idea y funda la orden religiosa de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y en 1641 y la orden religiosa de Jesús y María en 1643. Entonces, como podemos ver, San Juan Eudes empezó a trabajar ya independientemente en estas dos órdenes. Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y la orden religiosa de Jesús y María. Ahora bien, la Sociedad del Corazón de la Madre Admirable fue otra fundación que hizo San Juan Eudes posterior a Jesús y María y se destinaba para llevar una vida de perfección y de ascetismo. Era como vivir de forma conventual, pero no dentro de un convento. Es decir, la gente recibía tanta información de oración, de espiritualidad, que su vida, cuando salía de estas reuniones, seguían siendo como si tú vivieras en un convento, pero en el fondo no lo estabas, o sea, vivías fuera. ¿Cuál era la misión de esto? Realizar obras de caridad. O sea, tú empezabas a estudiar, pues según San Juan Eudes, todas estas personas que llegaban aquí era como cambiarles ese pensamiento de individualismo a trabajar en pro de la otra persona. Entonces, podemos ver que San Juan Eudes empezó primero a acercarse al pueblo. Todo el mundo podía entrar a estas órdenes, a la Sociedad del Corazón Admirable, podía entrar a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad o a la congregación del seminario. Entonces, si tú eras prostituta, si tú como mujer habías tenido un matrimonio donde te maltrataban, donde lo que sea,
¿podías entrar en dónde? A Nuestra Señora de la Caridad. Si yo era un hombre que quería formarme como sacerdote, me iba al seminario de Jesús y María. Pero si simplemente yo era un laico que quería como cambiar mi vida, reformar, darle un nuevo rumbo, pues me metía a la Sociedad del Corazón de la Madre Admirable. Entonces, él empezó como a mirar la necesidad que había en ese momento y empieza, digamos, a dedicar capillas con los nombres de los corazones sagrados de Jesús y María. Empieza a establecer cofradías en honor a los corazones, es decir, establecer como grupos de oraciones que giraran en torno a lo que el corazón, a lo que los corazones de Jesús y María transmitían desde la encarnación, ¿sí? Entonces, él empezó como, al salirse del oratorio, a formar su espiritualidad, pero mírenle que ya todo lo que él habla en la fundación tiene la palabra corazón, ¿sí? Entonces, ¿hasta allí hay alguna pregunta? Para una cofradía viene siendo como una coinonía. No, una cofradía, ustedes en pro de quién, digamos, se reúnen. ¿A qué advocación? Rosa Mística. Listo, la Rosa Mística. Entonces, una cofradía es una asociación reconocida por la Iglesia Católica que algunas personas piadosas forman en pro de. ¿Sí me voy a entender? Es decir, ustedes como grupo de oración son reconocidos como grupo de oración de Rosa Mística, ¿cierto? Y de pronto hay unos sacerdotes que ya los reconocen a ustedes como como hermanos de la Rosa Mística o Hijos. Con hijos de la Rosa Mística, ¿listo? Entonces, eso ya es una cofradía. Es una asociación de personas con un mismo interés que están en pro de una obra o de una adoración a una advocación o algo así. ¿Sí? Eso es una cofradía. Un grupo de oración, un grupo una asociación que se reúne en pro de algo. Entonces él empezó a formar grupos que empezaran a honrar los corazones de Jesús y de María. Eso es lo que él empezó a establecer. Grupitos de oración en todos lados, pero en honor a los corazones. Entonces, si podemos ver, ya San Juan Eudes, todo lo que habla, empieza a hablar de corazones, de caridad y listo. Ahora bien, esto que hemos estudiado hasta el momento, que es como un breve resumen de la espiritualidad del siglo XVII, nos muestra una espiritualidad francesa que empezó a beber de los libros místicos y que los laicos empezaron a formarse en su vida. Cuando empezamos a hablar de misticismo, los místicos empezaron desde lo conventual, es decir, lo místico se vivía dentro de un convento, dentro de un monasterio. Entonces, vivir dentro de un monasterio implica estar mucho tiempo en oración, contemplando la vida y obra de Jesús, que es lo que nos llevaba, todos los libros y toda la espiritualidad nos llevaba ¿a qué? A contemplar los misterios y estados de Jesús. Entonces, es así como San Juan Eudes empieza a crear una espiritualidad donde el verbo, el centro es el verbo encarnado.
pero empieza a ver que ese verbo encarnado se representa ¿en qué? En el corazón, que es el primer órgano que se forma. Entonces empezó a comprender como esa teología, esa gracia de Dios que está ahí presente, y empezó a mirar cómo podría él santificarse a partir de contemplar al propio Jesús, al verbo encarnado. ¿Cómo yo como hombre me puedo santificar para poder vivir en pro de Jesús? Entonces, San Juan Eudes se empieza como a proyectar espiritualmente y dice, yo tengo que unirme con Cristo. ¿Cómo me uno yo con Cristo? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde que yo me bautizo. Y cuando yo me bautizo, ¿qué recibo? El Espíritu Santo. Entonces, si yo ya tengo el Espíritu Santo desde el bautismo, entonces yo ya estoy en unión con el Verbo encarnado. Y si yo estoy en unión con el Verbo encarnado, entonces yo tengo que glorificar y escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive y reina en mí. Y para yo poder eso, yo poder ser otro Jesús, tengo que ¿qué? Interiorizar a ese Jesús, a eso que me enseñó Jesús. Lo que el Padre le enseñó a Jesús y ahora Jesús me lo enseña a mí. Entonces, yo tengo que destruir a este hombre que está aquí de carne y hueso y empezar a vivir, a encarnar y a imitar a Jesús. Entonces, la vida cristiana contemplativa para San Juan Eudes consiste en ¿qué? En continuar y completar las dimensiones del misterio de Jesús, de la vida de Jesús. ¿Sí? Cada cristiano está llamado a vivir este misterio, a formar a Jesús dentro de sí. Pero tengan presente lo siguiente. Todos no somos iguales. Cada uno tiene un encuentro con Jesús totalmente diferente. Yo les puedo enseñar cómo Rafael se encuentra con Jesús. Pero cuando cada uno de ustedes empieza a practicarlo, el encuentro con Jesús es totalmente diferente. Por eso hay tantos tipos de oraciones y con las cuales cada uno de nosotros nos identificamos. Sin embargo, cuando uno contempla a Jesús, la oración contemplativa es una de las oraciones que te lleva a experimentar a la persona de Jesús en el amor completamente. Las otras oraciones te encuentran con el Espíritu Santo, te encuentran con Dios, te encuentran con Jesús, te encuentran con la Virgen, te transforman, te cambian. Pero la oración contemplativa te lleva al corazón del propio Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, es decir, te lleva al encuentro de amor en la Trinidad. Entonces, eso es, digamos, lo que San Juan Eudes absorbe de la espiritualidad francesa, la trae a sus tres fundaciones y nos regala el corazón, que es un don para contemplar la vida de Jesús. Por eso San Juan Eudes se va a centrar en el corazón. Por esto, San Juan Eudes nos va a dar el corazón a la congregación, a las congregaciones. Entonces, va a decir, primero, el Padre le ha regalado el corazón a su Hijo y de su Santa Madre como mayor tesoro.
en el testamento que San Juan Eudes dejó a la congregación de Jesús y María, dice: doy mi corazón como algo que me pertenece y del que puedo disponer para la gloria de mi Dios a la pequeña congregación de Jesús y María. Este corazón de Jesús también fue como don primero en la carta que San Juan Eudes escribió en 1672. Entonces, como podemos ver, San Juan Eudes decía que el corazón le pertenecía. ¿Pero cuál corazón? El corazón del Verbo encarnado. Pero ese Verbo encarnado, ¿en dónde se encarnó? En María. Cuando él estaba en el vientre de María, la sangre que llenaba los dos corazones, el de Jesús y el de María, era uno solo. Por siguiente, el corazón de Jesús es el mismo corazón de María. Los sentimientos de Jesús son los mismos sentimientos de María. Entonces, María, al decir sí, está aceptando la voluntad del Padre para encarnar la voluntad del Padre. Una palabra que se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne fue Jesús. Y los sentimientos de Jesús se pasaron por medio de ¿dónde? Del corazón de María. Entonces, el corazón ha sido dado como un don para amar a Dios, amar a los hermanos, y nos invita a contemplar el propio corazón, que es el corazón de Jesús, siendo en unión con el corazón de María, que son un solo corazón. Entonces, nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, estamos llamados a vivir la vida de Jesús, a tener el mismo corazón de Jesús, a tener los mismos sentimientos, deseos, ocupaciones, pensamientos, conducir mi vida para que el Espíritu de Jesús me guíe, dejarme guiar por el corazón de Jesús, por el impulso de Jesús, por el amor que Jesús me está dando. Todos esos sentimientos de amor, de cariño que yo sienta cuando estoy haciendo oración, cuando yo me dejo llevar, cuando el Espíritu Santo me habla, cuando por medio de alguien yo recibo una palabra de ánimo, de aliento, todo eso yo lo recibo desde el corazón y para el corazón. Entonces, San Juan Eudes, en cierta forma, nos va a hablar en otro lado sobre que el corazón está formado por tres corazones, que es un corazón desbordante del Padre por la eternidad, un amor unido al Hijo y que el Espíritu Santo encarnó en la Virgen María. Entonces, como pueden ver, ese gran corazón de que habla San Juan Eudes y al cual nos lo regaló, está conformado ¿por quién? Por la Trinidad y por la Virgen María. Hasta allí dejamos para la próxima. Y bueno, iniciemos con preguntas, si tienen alguna pregunta o algo que quieran ampliar de este tema. Padre, yo tengo una preguntita. Sí. O sea, ¿qué tan fácil fue para los padres, o sea, para la iglesia en ese momento aceptar ese compromiso de los laicos? O sea, que ellos iban a formar estos laicos. O sea, ¿sí lo aceptaron fácil? Bueno, esa respuesta, digamos, no te la tendría si fue fácil o no fue fácil de pronto para la iglesia. Pero sí lo que podemos ver es que mira el papel tan importante que hacen los laicos frente a el estilo de vida tan malo que estaban llevando los sacerdotes. Entonces, nosotros, o sea, eso nos queda como ejemplo, que en este momento, si alguien quiere formar una revolución y que tenga, digamos, la fortaleza, pero una buena revolución como esta, mira lo que llevó
a formar nuevos sacerdotes con una nueva mirada, a que cuando abrieron los seminarios, toda esta gente que se reunía a orar y a estudiar, se llenaron todos estos seminarios fue de todos estos laicos que querían ser parte de esa nueva reforma. Entonces, no sé, no podría decirte si la iglesia estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo, no sabría contestarte eso, pero lo que sí podría decirte es que mira todo lo que causó la revolución de los laicos, de que se formaran nuevos sacerdotes, de que se formaran nuevos seminarios, de que la gente empezara a formarse de una forma distinta como sacerdote y que si eras sacerdote, bueno, fórmate espiritualmente para ayudar a la gente y no para vivir una vida desenfrenada porque eras sacerdote y tenías derecho a todo. No. O sea, entonces, mira la revolución a dónde llevó y pues aquí se ven los resultados. Felipe Neri, todos estos santos de este siglo, todos los que hemos nombrado, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, mira, Santa Ángela de Merici, Felipe Neri, o sea, todos estos personajes que hicieron para esa época, formar conventos, formar congregaciones, formar nuevos grupos de oraciones que terminaron ¿en qué? En congregaciones y en grupos religiosos. Muchas gracias. ¿Ok? Padre, o sea, qué hermoso tema porque pues realmente no sé, es como darnos vida nueva a los laicos, porque a veces nosotros como laicos a veces tememos precisamente lo que acaba de decir Tatiana, tememos cómo hacer esas revoluciones porque pues tenemos mucho respeto a los sacerdotes, los amamos mucho por diferentes cosas, pero qué tema tan hermoso, como que lo fortalece a uno para darnos cuenta de lo que vale la vida laical para la iglesia, de la importancia que tenemos los laicos en la iglesia. Qué tema tan hermoso, profe, muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos eso. Muchas gracias porque pues yo sé que es el Espíritu Santo y como tú lo estabas diciendo, todo lo que un consejo, una palabra viene del corazón de Cristo. Muchas gracias por ser ese instrumento que nos enseña y nos da fuerza para levantarnos en la vida laical. Gracias a ustedes y qué lindo que ustedes se interesen por estos temas. Mira dónde nos lleva cuando ustedes de pronto dijeron, ay, vamos a ver vida contemplativa de San Juan Eudes. En el fondo no se imaginaron todo esto de esa revolución que había para poder llegar a una contemplación, ¿cierto? Yo también quiero como unirme a las palabras y al aporte que hace Heidi, porque digamos que es como la experiencia que estamos viviendo hoy nosotros aquí, ¿no? Eh, y qué bonito que encontrar una comunidad que nos enseñe de esto, porque no es fácil. Y no es fácil que una comunidad de la iglesia, pues como que abra las puertas a un grupo de laicos para nutrirnos y dejarnos como conocer tanta verdad y el papel fundamental que cada uno desde su humilde oración puede aportar a la iglesia. Yo creo que hoy me animo muchísimo y la verdad que siento una alegría en el corazón porque veo como la oración de un laico sostiene también esa piedra, ¿no? Esa iglesia y cómo desde una comunidad se puede formar tanto y se puede hacer tan buena revolución, ¿no? Como sucedió con Juan Eudes y con la inspiración y la unción del Espíritu Santo por medio de estos místicos, que a veces nosotros nos sesgamos y por el miedo, quizás de pronto no lo hablamos, no lo compartimos, quizás nos da miedo compartir nuestra experiencia de vida o lo que estemos viviendo desde la oración, desde cualquier punto de la oración, ¿no? Porque desde mi experiencia y, digamos, lo digo a modo de testimonio personal, siempre me he encaminado mucho a la oración contemplativa. Entonces, sí he vivido algunas cosas con Jesús desde ese punto. Entonces, a veces el miedo nos deja y nos va poniendo como un caparazón
que no nos deja salir y que pensamos, ¿será que está bien decirlo? ¿Será que no? Y vemos cómo el decirlo puede causar también tanto bien desde una formación, ¿no? Que para ello también necesitamos formarnos. Entonces, agradecerle, Rafael, por esta enseñanza. De verdad que esto nos nutre muchísimo. Personalmente me nutre mucho. Ok, muchas gracias. Qué bueno escucharlos ustedes como laicos, digamos, mira lo que hizo primero la sociedad parisina, formarse. Primero se formó y después de que se formó, ¿qué hizo? Unirse y pelear por una revolución y decir, esta iglesia no la vamos a dejar morir, esta iglesia la vamos a sacar adelante, y de ahí salieron tantos cabecillas, entre ellos San Juan Eudes. Padre, de nuevo yo. Dile, Heidi, tranquilo. No, ¿tú crees, o sea, tú crees que en este momento la Iglesia Católica somos conscientes de todos los que estamos acá, que estamos pasando por una crisis? Y no solo de pronto nosotros, sino también nuestros sacerdotes, y muchos de los sacerdotes en este momento están solos, están tristes. La misma pandemia los tiene sin estar cumpliendo su misión y para lo que ellos se dieron, Padre. ¿Tú crees que en este momento, o bueno, en un futuro, estemos llamados los laicos a hacer precisamente esa revolución, a llamar a que nuestra iglesia siga viva, a que se vuelva a encender el fuego del Espíritu Santo? Pues digamos que lo vive uno desde el momento, Padre, en que, a ver, yo soy fundadora de un grupo de oración. Nosotros llevamos reuniéndonos más o menos 8 años, pero Padre, para nosotros, o por lo menos para mí, que soy la cabeza, no ha sido fácil ingresar a una iglesia, o sea, no ha sido fácil como decir, Padre, venga, aquí estamos, nos permite reunirnos acá. No ha sido fácil, pues porque desafortunadamente no todos los sacerdotes están de acuerdo con los grupos de oración, con la vida laical, y nos encontramos mucho con ese pensamiento a veces sesgado de los sacerdotes, que bueno, gloria a Dios no son todos, pero sí muchos, o sea, incluso sacerdotes que de pronto niegan a veces los dones del Espíritu Santo, los dones como las lenguas, las cosas así. Entonces, Padre, ¿tú crees que, digamos, en este momento eh, se podría llegar a pensar en que es la vida laical la que en un momento, eh, obviamente se necesita, como decía Martín, el valor de nuestra oración para sostener al sacerdote, para sostener a nuestra iglesia? Pero no sé, cómo sería necesario también que nosotros los laicos nos levantáramos para, no para exigir que nuestra iglesia, sino para que nuestra iglesia fuera levantada de nuevo con esa vida de santidad tan grande que se tuvo en este momento. Bueno, Heidi, mira, te cuento que desde Vaticano II se le abrió las puertas a los laicos. Desde Vaticano II, un laico puede servir en el altar. Desde Vaticano II, un laico puede, incluso si lo autoriza el sacerdote o el obispo del lugar, puede ir a evangelizar, incluso puede ir a bautizar. ¿Sí? Ahora bien, resulta que la misma iglesia se ha encargado de no permitir que todo lo que se hizo en Vaticano II se dé al pueblo y se desarrolle. Entonces, puntos como los que habla Francisco, el Papa Francisco, que habla en muchos puntos en la actualidad sobre la homosexualidad, sobre el diaconado de mujeres, sobre el servicio de los laicos en la iglesia, todo eso que habla Francisco viene desde 1970 y péguele, desde el Concilio Vaticano II. Y ahorita incluso ustedes ven que hay sacerdotes que están en contra de lo que dice Francisco. ¿Por qué? Porque se quieren mantener encerrados en Trento,
en un concilio que, o sea, ya las épocas han cambiado. Incluso en este momento debe haber otro concilio donde empiece todo lo que tiene que ver con todas las TIC, todo lo que es informático, todo, o sea, lo que tú decías, que un sacerdote en pandemia, el que quiere estar solo lo está. ¿Cómo estamos nosotros reunidos en este momento? Estamos hablando de Dios, hemos orado, hemos aprendido un tema, estamos conociendo, estamos haciendo, nos estamos preparando para servirle a la iglesia. Entonces, el sacerdote que quiera cerrarse se cierra, pero en este momento tú ves, por lo menos vemos muchos hermanos de comunidad, los padres del minuto de Dios, en ellos podemos ver ejemplos donde uno los ve en Facebook, en Twitter, en Instagram, incluso uno ve en TikTok, ve sacerdotes haciendo videitos de 1 minuto enseñando muchas cosas. Como puedes ver también a un cura que se encierra en su parroquia, en sus 4 paredes, y dice, ay, no me dejan hacer misa, y se quedó encerrado. Entonces, eso está en la formación de cada uno y los grupos laicales que uno tenga a su alrededor como párroco, como parroquia. Entonces, qué lindo que ustedes se acerquen a una parroquia donde les permitan actuar como grupo, como personas, pero ahora vamos, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Si ustedes van donde un sacerdote y les dice, no, padre, nosotros somos un grupo de muchachos, de jóvenes, de madres, cabezas de hogar, somos un grupo variado que oramos y nos llamamos hijos de Rosa Mística. Ajá, y perdón que lo diga así, pero un ejemplo, yo digo, ajá, ¿y estos locos qué quieren? O sea, sí me entiendes. Pero si tú llegas a mí con un proyecto y me dices, mira, padre, nosotros somos los hijos de la Rosa Mística, nosotros trabajamos en pro de esto, de esto y de esto. Oramos por esto y por esto y por esto. Hacemos esto y esto y queremos que usted nos permita ampliar este grupo en la parroquia. Ah, mira, estos están estructurados, tienen una forma, hacen esto. ¿Sí me entiendes? Es la forma como ustedes como grupo se vendan. Perdón que lo diga de esa forma, pero es la forma en que ustedes como grupo se muestren, la forma como ustedes como grupo, o sea, si yo veo que ustedes son un grupo dinámico que trabaja en un ancianato, que a fin de año hacen campañas para recoger regalos y dárselos a unos niños, o que ven de pronto la necesidad de una familia muy pobre y dicen, no, mira, se está cayendo esa casa, organicemos, juntemos todos, busquemos algo, ¡pum! Le paramos y le damos una casa a esa gente. O sea, ¿cómo? O sea, estamos actuando como grupo, estamos actuando como cristianos, ¿sí? Entonces, no es que los laicos hagan una revolución en este momento de cambiar la iglesia. Podría ser, ¿sí? Podría comenzar, no hay ningún problema. Pero lo que tú dices, estoy haciendo un grupo, tenemos 2 años, ha sido difícil, pero mira los frutos que han llevado ese grupo. O sea, cuando iniciaron, ¿a qué apuntaron? ¿Qué querían? ¿Lo están cumpliendo? ¿No lo están cumpliendo? Cuando van a una iglesia, ¿cómo nos estamos vendiendo? ¿Cómo nos estamos mostrando? Para que seamos aceptados. Porque hay personas que se nos unen, porque hay personas que se nos van. Todo eso tiene que fortalecer el grupo, ¿sí? Y tenemos que siempre trabajar en pro de algo. Entonces, si ustedes quieren hacer una revolución, ustedes la pueden hacer allí donde ustedes viven. Un ejemplo, en Flandes. Ustedes en su parroquia pueden hablar con el padre de la mejor manera. Padre, mire, nosotros queremos hacer esto y esto. Y ustedes como grupo empiezan a trabajar. Ustedes verán que mucha gente, por la forma en que ustedes se están mostrando, la forma en que ustedes viven, mucha gente se va a unir a ustedes. ¿Sí? Pero si los ven de pronto, perdón que ponga un ejemplo, a Martín en Flandes arrodillado dándose latigazos, Diosito bendito sea, y en la noche tú lo ves allá en la discoteca brincando, saltando, borracho en una moto. O sea, ¿qué testimonio es ese? Perdón, Martín, no te conozco, pero o sea, es como un ejemplo. No, ¿sí? literal, y eso pasa. De hecho, Sí, entonces, o sea, ¿cuál es el ejemplo que yo estoy dando? En cambio, si yo veo a Ana, a Heidi, a Tatiana juntas, y resulta que ellas van casa a casa, recogen un mercado y los domingos vienen aquí al parque
40 madres cabezas de hogar y a las 40 ellas les entregan un mercado. Yo digo, ve qué obra tan buena están haciendo estas 3 mujeres, yo me uno. ¿Sí o no? Entonces, desde ahí yo puedo empezar a hacer una revolución, pero dándole ejemplo, iniciando desde dónde. Entonces, por eso es que estos Beril, San Juan Eudes, dijeron, mira, aquí hay necesidad de formar hombres que quieran formarse para ser sacerdotes. Vengan para acá, ¿quiénes quieren? Entonces empezaron a formar grupos, ¿sí? Empezaron a formarse los seminarios. Ay, aquí está todo este poco mujeres, pobrecitas, estas mujeres quieren trabajar por Dios. Listo, vengan, trabajemos en pro de algo. Todos estos laicos que no quieren ser ni curas, ni tampoco son mujeres prostitutas, pero quieren hacer algo. Trabajemos en obras de caridad, venga y trabajemos. Esas fueron las necesidades que ellos vieron y las necesidades que pusieron sobre la mesa para empezar a trabajar. Entonces, lo que tú dices, cómo Heidi está llegando donde el padre Alejandro a decirle, Alejo, mira, ese es mi grupo de oración, pero sí, un grupito de oración, pero ajá, sí, el grupo de oración. ¿A qué? ¿Para qué? Unos locos más. Así pueden pensar, así simplecitos lo pueden pensar. Pero si tú llegas, nosotros hacemos esto en pro de esto, así como dicen por ahí, empoderada de tu misión, usted va a llegar y lo va a vender bien. Pero si no, entonces es la forma como tú lo estás mostrando, la forma como tú lo estás vendiendo y empiezas a hacer unas pequeñas revoluciones que pueden cambiar tu parroquia, el entorno donde tú vives. Porque esas caras largas, Dios mío, yo no les estoy regañando. Padre, muchas gracias por su respuesta. Sí, se pone uno a pensar, digamos, de esa manera, pero no sé. Pues ahí sí, como usted dijo, otros locos más y literal. Literal, así me pasó cuando le presenté uno de los proyectos. Bueno, eh, digamos que el carisma en el que más se mueve el grupo de oración es la intercesión, Padre. Sí, hacemos obras de caridad, todas somos muy unidas. Cuando nos ponemos pues la meta, lo logramos. Pero generalmente es la intercesión, digamos que ese es el fuerte. Perfecto, Pero, eso, mira, todas pero las Padre, iglesias o sea, necesitan intercesión. imagínate que eso no lo aceptan, o sea, incluso un sacerdote que lo amo y oro por él, me contestó, o sea, los sacerdotes no necesitamos que oren por nosotros, somos nosotros los que oramos por ustedes. Yo me quedé, bueno, Eso está Padre, mal. Dios lo bendiga y tranquilo. Nos nombró para hacer la hora santa, en una Semana Santa, entonces la dirigimos hacia los sacerdotes, o sea, diga, pues Padre, yo intercedo por los sacerdotes, por mi iglesia, por eso conozco, digamos, las necesidades y las cosas de la vida sacerdotal. Entonces, cuando vio la hora santa, cuando vio que iba dirigida a la oración sacerdotal, volvió y me dijo, nos canceló la hora santa y nos dijo que los sacerdotes no oren, que nosotros no necesitamos oración. Nosotros somos los que oramos por ustedes. Y Padre, o sea, literal, entonces uno como que sale, uff, o sea, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo mal? Entonces, como que sí, o sea, le bajan a uno la, las ganas y uno dice, bueno, entonces ni modo, sigámonos reuniendo en la casa como unos locos más, porque ni modo, sí, y digamos que no ha sido uno, sino varios, Padre, entonces, bueno, nada, seguirle pidiendo a Dios. Y la intercesión, pues realmente es eso, es estar de rodillas delante del amado y es el ministerio menos conocido, entonces no es demostrarse, quizás por eso Jesús tampoco nos lo ha permitido. Bueno, pero mira, hay varias cosas en lo que tú dices. Primero, sientes el rechazo de 1, 2, 3, 4, 5 curas, bueno, miles te van a rechazar, ¿cierto? Pero no se dejen abatir por eso porque ustedes tienen una misión y lo tienen claro desde el principio. Intercesión. Eso es lo que nosotros hacemos. Listo. Tocamos una puerta, tocamos 2, tocamos 7, tocamos 8. Va a llegar un momento en que esa puerta se va a abrir y ya, siéntanse libres. 1. 2. Lo que tú dices, si hay un sacerdote que me prohíbe o me habla mal o me trata mal, o sea, oremos por ese sacerdote.
ese sacerdote está alejado de la oración. Incluso, si ustedes revisan, esos sacerdotes que a veces te hablan de una forma y uno los conoce un poquito más, vemos que su vida espiritual de oración no es muy fuerte. ¿Sí? Dice, ay, oración de intercesión, ay, qué pendejada, qué bobada, interceder por otro, ¿sí? Entonces, piensan y como que, ay, no. Pero si yo soy un tipo de oración, yo soy un sacerdote de oración, digo, oh, qué lindo que oren por mí, que yo no me desvíe de mi ministerio. Muchas gracias por estar orando por mí y lloren por todas esas almas que se están desviando. Qué bonito que intercedan por cada uno de nosotros, los que estamos alejados del Señor. Gracias. ¿Sí? Entonces, uno va a encontrar de todo y encuentra padres de toda forma y de todo estilo. Entonces, recomendaciones. Tengan claro cuál es su misión. Segundo, toquen puertas. Pues si todos son si solo existe una sola parroquia, que no creo, ahí en Flandes o donde estén ustedes reunidos, pues busquen la forma de que el sacerdote les pueda abrir el espacio para mostrarse ustedes y darse a conocer desde eso intercesión. Desde lo que es intercesión, empezar a que la gente entienda qué es la intercesión, por qué este grupo es tan fuerte, por qué este grupo es tan unido. Pero si yo veo a Heidi luchando contra el padre y de pronto veo a la señora María Amparo como desanimada, aburrida, como que, ay, no, mira, esta señora anda aburrida y anda en el grupo de oración. Heidi anda brincando y saltando. Erika dice, no, yo no digo nada, pues lo que diga todo el mundo. Nubia dice, bueno, vamos, pa' donde van ando, para allá voy yo. Voy andando detrás de Nando. ¿Sí? Pero si yo veo un grupo donde está Ana, Erika, Yané, David, Basilia, Tatiana, Martín, María, todo el mundo brincando, saltando, mostrando oración y que su grupo de oración es acorde con lo que están viviendo, qué bonito vivir de esa forma. Estoy dando ejemplo. ¿Sí? Pero entonces no nos desanimemos. O sea, tengamos claro quiénes somos, qué queremos y para eso nos estamos formando. Estamos recibiendo una formación de diversidad de temas que nos fortalecen como grupo, nos fortalecen como cristianos y va a llegar el momento en que se va a poner esa información que tenemos al servicio de alguien que lo necesite verdaderamente. Con que convirtamos una sola oveja, empezamos a hacer rebaño. Bueno, yo también quería decir que algo que me pareció bonito, pues por supuesto también el tema de nosotros los laicos, un ejemplo a tomar y me parece también muy importante y muy hermoso en la espiritualidad de San Juan Eudes el tema del corazón, ¿no? Porque, porque pues en realidad o sea, esa reflexión y todo esto que nos está, o sea, sobre el cual él fundó como su espiritualidad, es llegar a ser otros Cristos sobre la tierra y empezar a llevar a todas partes el reino de Dios. O sea, de ser otros Cristos y llevar el reino de Dios aquí en la tierra. Que no va a ser fácil porque para Jesús tampoco fue fácil. De hecho, a Jesús lo crucificaron. Entonces, creo que debemos de tener siempre como eso presente, de que somos ese evangelio que muchas personas pueden leer. O sea, hay mucha gente alejada de Dios, mucha gente que necesita respuestas y personas que no se van, o sea, que no se van a poner a leer una Biblia y que no van a una iglesia. Y con el ejemplo que nosotros demos, que era lo que estábamos hablando ahorita, con nuestra coherencia, pues nosotros vamos a hacer ese ejemplo y ese evangelio. Para tú imitar y para tú adherirte a Jesús, ¿qué hay que hacer? Pues según lo que he entendido,
contemplar la vida de Jesús. Bueno, a ver, David, te voy a corchar. Una pregunta. Para tú conocer a tu novia, ¿qué necesitas? Pues pasar tiempo con ella. ¿Sí? Pasar tiempo con ella. Listo. Y si pasas tiempo con ella, ¿a qué te lleva eso? Pues, a conocerla, saber qué quiere, qué le gusta, qué, sí, qué le Es molesta. correcto. Sí. Vamos bien por ahí. Muy bien. A ver, Tatiana, si tú conoces ya a tu novio o a tu esposo y sabes cuáles son sus actitudes, cómo responde, cómo te habla cuando está triste, cuando está alegre, cuando está bravo, eh, llega un momento en que tú dices, ¡Ave María, qué lindo esta persona que yo me conseguí, es lo máximo! ¿Sí o no? A mí me gusta esta y esta y esta actitud de él. Sería bueno como, como imitarlo o ser igual que él. ¿Eso sucede? Sí, claro, pues es que esos son, pues la motivación, ¿no? Uno ver gente, o sea, si uno ve gente, pues que lo inspira a ser mejor persona, pues uno trata de ser como ellos, ¿no? Pues pienso yo. Listo. Entonces, esa es la invitación de San Juan Eudes. Facilito. ¿Voy a pasar más tiempo con quién? Con Con Jesús. Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo Sí. paso más tiempo con Jesús? Orando. Orando y En la contemplando. intimidad, sí, con él. Listo. Pero también tengo que leer sobre Jesús. Y al leer sobre Jesús, estudiar a Jesús, yo empiezo a conocer la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús desde pequeño? Lo que conocemos. Después, cuando adulto, lo que conocemos. Nos podemos ir a la fuente, es más fácil, irnos a los 4 evangelios. ¿Sí? Y ahí esos 4 evangelios nos van a hablar de quién? Vida, obra, muerte, pasión y resurrección de un personaje. Ese personaje llamado Jesús. Si yo me conozco, me chismeo, así de fácil es. Me sé hasta el último chisme de Jesús. Yo lo conozco. Yo sé cuando se ponía bravo. Yo sé cuando estaba alegre. Yo sé cómo reaccionaba él a todo esto. Ah, listo. Entonces, ¿la invitación a qué es? A imitarlo. A hacer obras buenas. A que si me pegan en una mejilla pongo la otra. A que si veo a alguien que necesita algo y yo está dentro de mis condiciones a ayudarle, pues yo le ayudo. Que si yo quiero ayudar a alguien, yo lo ayudo hasta donde yo pueda. Entonces, todas esas cosas, o sea, yo ya conozco la vida de Jesús y empiezo a coger cositas y empiezo a imitarlo. Cuando vengo a ver esas acciones, no es Rafael el que está actuando. ¿Por qué? Porque yo ya las metí tanto en mi vida y en mi corazón y en mi pensamiento que en el fondo, ¿quién está actuando? Jesús. Entonces, es eso. Las personas que están casadas aquí, que tienen su pareja, que tienen su esposo o que tienen novio ya con algunos años, con una mirada que ustedes se hagan, uno a veces se habla con la persona que tiene al lado. O amistades, con los amigos. Uno se mira y uno sin decir una palabra, uno ya se dice muchas cosas. Entonces, eso mismo es entrar en intimidad con Jesús. O sea, yo ni me doy cuenta cuando Rafael está actuando, está haciendo una obra de misericordia. Yo no me doy cuenta. Simplemente yo la hago, me nace del corazón y yo ya estoy programado porque Jesús está dentro de mí, yo la hago. ¿Sí? O sea, yo no estoy pendiente de que voy caminando y veo a un Señor, ay, voy a hacer una obra de misericordia. No, simplemente yo veo al Señor que está ahí con una necesidad y si yo puedo, pues le suplo la necesidad. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo que San Juan Edwin nos invita, a estar con Jesús mediante ¿qué? Mediante oración, acercarnos a Jesús, conocer su vida y empezar a adaptar todas esas cosas de Jesús a la vida de cada uno de nosotros.
Entonces, esa es la invitación. Sí, así es que yo puedo entender, por ejemplo, cómo Jesús y María tenían un mismo corazón, porque yo me imagino que ellos estaban tan unidos que ellos sentían, o sea, tenían los mismos sentimientos, o sea, tenían una conexión muy fuerte. Y me remito también a las palabras de San Pablo que dice, revístanse de los mismos sentimientos de Cristo. Es correcto. Uno de los puntos principales porque San Juan Eudes dice que Jesús y María son un solo corazón, es por el siguiente. Y las mamás que están aquí lo saben. Cuando usted se empieza a formarse en su vientre, un niño, lo primero que se forma es el corazón. Y ese corazón de ese niño o esa niña que se está formando en el vientre se llena de la sangre del corazón de la mamá. Entonces, cada uno de nosotros compartió el corazón de nuestra mamá cuando estamos en la barriga. Si nuestra mamá está enojada, nosotros sentimos ese enojo. Si nuestra mamá está contenta, cuando estamos en la barriga sentimos esa alegría. Entonces, en cierta forma es un solo corazón. En ese momento es un solo corazón. Entonces, más que ese sentimiento en ese momento de la encarnación, en la barriga, en todo lo que sucedió, después sigue lo que explicábamos ahorita, que se miran entre amigos, se miran entre esposos, se miran entre padre e hijos, y con una mirada ya uno ya tiene la conexión, ya hay como, o sea, ese sentimiento que uno ya sabe, o sea, con solo mirarte o sonreírte, uno ya entiende lo que la mamá le está diciendo, uno ya sabe, entonces esa complicidad, o sea, se da, pero ¿por qué? Porque te conoce desde que tú estabas en el vientre. Tu hermano cuando estaba en el vientre pataleaba. Resulta que ese chino es el chino más cansón del mundo. Y tú eres una persona muy tranquila. Entonces, la mamá ya desde el vientre sabe, este chino, mira, Ana María no pateó durante la barriga. Eso fue quietecita. Y mírala, es una niña quietecita. Pero Juan Felipe, y eso se movía en esa barriga, mira, es el tipo más inquieto que hay en este mundo. Entonces, desde chiquitico ya te conoce, hay una conexión madre-hijo. Entonces, él empieza desde allí. Esa conexión es un solo corazón, es un solo sentimiento, es un solo sentir, es unas solas palpitaciones lo que hay entre madre e hijo. Y más que María siempre estuvo a los pies de Jesús, acompañando toda su vida pública. Hermana Janet, la veo muy callada. ¿Qué tendría que decirnos hoy? Me llama mucho la atención lo de los dos corazones, el empeño y como el esfuerzo tan tenaz de San Juan Eudes en adherirse a los corazones de Jesús y de María y de transmitirlo a través de las comunidades, de las fundaciones o las congregaciones que él fundó a todos nosotros. Me parece súper lindo. Sí, así es. O sea, mira que San Juan Eudes, a pesar de que Beril ¿de qué hablaba? Cristocentrismo, de Cristo, de los estados de Cristo. Y San Juan Eudes, ¿a dónde se fue? Al corazón. Y se centró en el corazón. Y mira que desde ahí, digamos, si estudiamos a Olier o a otros que estuvieron en el oratorio, cada uno habla de una cosa diferente de Jesús. Pero entonces, ¿la revolución para qué sirvió? Para dar a conocer a Jesús y empezar a salir de ahí múltiples congregaciones y espiritualidades nuevas. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya es hora de terminar este gran encuentro. Me siento muy complacido
de compartir con ustedes esta parte de la oración contemplativa, la revolución de los laicos, ese corazón que nos dio San Juan Eudes como don, que es el cual vamos a estudiar para terminar este tema. Todo lo que tiene que ver con ese corazón, que en el fondo es lo que contempla San Juan Eudes. Entonces, los sigo invitando a que antes de dormir, pues de acostarse, enciendan su velita, miren su advocación, cierren sus ojitos un ratico y no piensen en nada, solo piensen en esa imagen que vieron, la última imagen que vieron al cerrar los ojos, y a ver qué les susurra al oído y qué les dice. Entonces, que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe durante esta semana. Demos gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros para entender este lindo tema. Que sea el corazón palpitante de Jesús también que palpite dentro de cada uno, que nos inspire a hacer obras buenas, que nos inspire a empezar a hacer ese otro Jesús. Y si ya somos ese Jesús, bueno, sigámoslo siendo cada vez más, que lleguemos hasta parecernos no solo espiritualmente, sino también físicamente, cuando vemos a un Jesús flaco, así como medio desnutrido a veces, nos damos cuenta de ese sufrimiento que también vivía y que tenía por servir a los demás, ¿no? Entonces, seamos otro Jesús, caminemos como Jesús, pensemos como Jesús, que nuestras obras sean animadas a servirle al Señor, y que la Virgen María, por medio de la rosa mística, se haga presente en amor, en misericordia, en cada uno de nosotros, para que el manto sagrado de ella nos proteja de esta pandemia, les devuelva la salud a todas las personas que lo necesiten, acoja entre sus brazos a aquellas personas que han muerto y que no han podido recibir la Sagrada Comunión o la Sagrada Bendición de los óleos, y que siga siempre la Virgen María allí, en nosotros, acompañando nuestro proceso, nuestro caminar, para que el amor de ella siempre nos conduzca al amor de Jesús, a su corazón, a su verdadero corazón, que es uno solo, el corazón de Jesús y María. Volvamos al vientre de nuestras madres para sentir esa conexión y ese amor que también Jesús sintió hacia su mamá. Que sea ella quien nos acompañe esta semana, nos bendiga y que tengamos momentos de felicidad al lado de nuestra familia. Decimos todos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.